Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Freud, El crepúsculo de un ídolo, por parte del filósofo francés Michel Onfray. Estamos en el parte 4. Permítame un segundo, ya tengo abierto mi archivo en cuanto a, digamos, un ordenamiento del contenido del libro de Michel Onfray. Primera parte, sintomatología, renegado sea el que piense mal. Tesis primera, el psicoanálisis reniega de la filosofía, pero es en sí mismo una filosofía. El autor asume que nos demostró su tesis primera, realmente no es cierto. Segunda parte, genealogía, la cabeza de Freud niño. Tesis segunda, el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. Nuevamente, el autor no nos ha dicho para este momento, ya estamos en la parte 4. ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es el psicoanálisis? Simplemente, Michel Onfray señala y dice, por mi voluntad, esto es lo que yo digo que sea. ¿Ok? No le vamos a quitar a Michel Onfray la oportunidad, el derecho de hacer lo que quiera con lo que él entiende, con lo que él lee, pero por supuesto podemos hacer exactamente lo mismo con su libro. Ajá. Tercera parte, metodología. Castillos en el aire. Tesis tercera. El psicoanálisis no es un continuo científico, sino un revoltijo existencial. En esta lectura de la tercera parte fue cuando me empezó a dar un poquito de pena el libro de Michel Onfray, Pena ajena. Lo digo de modo lo más honesto y lo menos ofensivo posible que puedo, en verdad. Porque durante esta tercera parte, ya Michel Onfray básicamente había atacado a Freud por todo y por nada. Porque Michel Onfray lo dijo, es lo que Michel Onfray dice, y la verdad es que no es cierto. De acuerdo justamente a esa tercera parte, el psicoanálisis no es un continuo científico, sino un revoltijo existencial, nos demostró que el psicoanálisis es un continuo científico. Pero bueno, estamos en la cuarta parte, primer capítulo. Cuarta parte se llama taumaturgia, que revisamos en el video pasado. La taumaturgia es el arte de hacer maravillas, el arte de realizar milagros. Ajá. Los resortes del diván. Tesis cuarta. La técnica analítica participa del pensamiento mágico, que por supuesto, ¿quién habló de un pensamiento mágico? Pues Sigmund Freud. Pero una cosa es lo que dice Michel Onfray, esto es el pensamiento mágico. Otra cosa es lo que dijo Sigmund Freud, esto es el pensamiento mágico. En un sentido, Michel Onfray ya nos ha ido introduciendo a su propia lógica, llamando básicamente pensamiento mágico como un sinónimo de tontería, de inocencia, y así, digamos, también se puede entender el texto de Michel Onfray, pensamiento mágico igual a religión, igual a gente tonta, gente estúpida, que en el estudio del video anterior, nos dimos cuenta básicamente que Michel Onfray, de modo subrepticio, de modo oculto, llama a los psicoanalistas estúpidos. Es decir, y aquí no trato de hacerlo personal, yo me llamo, bueno, no solo mi nombre o Juan Luis, sino que yo me apropio, yo tomo para mí el adjetivo de psicoanalista, siendo que en México el psicoanálisis como tal no es una profesión. Ajá. No, bueno, depende, ¿no? De diversos planes de estudio, depende de diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de Educación Pública en México. Hay programas, pero no específicamente de psicoanálisis en México, hay programas de psicoterapia psicoanalítica. Ajá. Ciudad de México, estoy pensando en varios institutos. Yo no me formé en esos institutos. Bueno, voy a omitir mi currículum, que lo he dicho en muchas otras ocasiones, en muchos otros videos. Voy a dirigirme directamente al texto de Michel Onfray para continuar a partir de esto es lo que yo estoy viendo como la segunda página del primer capítulo. Palabras de Michel Onfray. El mundo mágico de Freud da
radicalmente la espalda a un universo donde la razón de Voltaire constituya la ley. ¿Cuál es esa razón de Voltaire? En primer lugar, ¿quién es Voltaire? Ajá. Porque Michel Onfray nos habla, digamos, de una forma bastante mm, superficial. Ajá. Lo estoy buscando, ahorita les, les muestro en pantalla el resultado de mi búsqueda. A ver, afortunadamente tenemos algo que Michel Onfray no tenía y eso es acceso a Internet. Y nosotros podemos ubicar, digamos, diversas palabras, diversos personajes que Michel Onfray, por su cultura, digamos, por su posición académico, filósofo, etcétera, dice, todo el mundo sabe. Bueno, no necesariamente. Ajá. Filósofo, historiador, escritor francés. Ajá. Es decir, connacional de Michel Onfray. Por supuesto, no se conocieron. Voltaire falleció en 1778. Michel Onfray creo que sigue vivo, realmente no lo sé. A ver, Michel Onfray. Aquí tenemos al autor del libro que estamos revisando. Pues efectivamente está vivo, tiene 67 años, nació en 1959, mientras que Voltaire, mm, vamos a ver, esto nos debe aportar mucho. La idea central de Voltaire es la defensa absoluta de la razón humana y la tolerancia frente al fanatismo, la superstición y el dogmatismo. Aquí yo estoy viendo a un Voltaire que tolerante. Ajá. Creía que el progreso de la sociedad depende de la libertad de pensamiento y de expresión. Lo que se entiende en esta frase de Michel Onfray, Freud se opone a la razón de Voltaire, es que Freud, digamos, era un fanático. Ajá. Y estoy nuevamente atribuyendo un significado al texto de Michel Onfray, porque literalmente nos dice nada más. Freud da radicalmente la espalda a un universo donde la razón de Voltaire constituía o constituya la ley. Ajá. Es decir, Freud era un fanático. Ujú. Aunque, según lo que vemos, Voltaire y Freud, pues, si se hubieran conocido, que no lo hicieron, habrán, digamos, al menos sostenido una plática decente. Ujú. Continúa un Frey. No cualquiera es Nietzsche. Puntos suspensivos. Nuevamente la frase, digo, eh, aquí puedo estar en un desacuerdo con Michel Onfray. Ajá. Una cosa es leer a un autor, el que ustedes quieran. Ajá. Una cosa es, por otro ejemplo, ver estos videos. Yo grabo estos videos, pero al mismo tiempo yo soy un ser humano vivo. Ajá. No es lo mismo ver mis videos a conocerme. Ajá. No es lo mismo leer a Voltaire, leer a Nietzsche, leer a Michel Onfray, leer a Freud, leer a quien ustedes gusten y manden y conocerlo de forma física. Ajá. Pero, de alguna manera, es como estoy concibiendo esta frase. No cualquiera es Nietzsche. Pues es obvio, pero ciertamente no entiendo. ¿Está acusando Michel Onfray de que Freud no fue Nietzsche? ¿Acaso? Vamos a continuar. La leyenda propone, en efecto, inscribir al psicoanalista vienés, a Freud, en el panteón de los grandes liberadores a quienes la humanidad tanto debe, por haberla desembarazado o liberado, al parecer, de mitos, ficciones, fábulas, fantasías, fabulaciones. Ajá. Queridas, queridos, fíjense, eh, por supuesto, una cosa es de qué se queja un Frey y otra cosa es la fuente de lo que se queja. Ajá. Repito,
Voy a trasladar las primeras palabras de esta frase en una afirmación. Ajá. Hay gente, historiadores, filósofos, también filósofos, psicólogos, psiquiatras, alguna gente viva, no solo psicoanalistas. Ajá. Mucha gente alrededor del mundo afirma que Sigmund Freud nos liberó de mitos, ficciones, fábulas, fantasías y fabulaciones. Ajá. Yo lo podría sostener, yo. Onfray no está de acuerdo. Eso dice Onfray, la leyenda propone. Es decir, hay gente que cree en eso. Ujú. Nuevamente señalándonos a aquellos que defendemos el valor de la obra de Freud como tontos. Ajá. Lo estoy poniendo suavecito. Somos tontitos, de acuerdo a Michel Onfray. Ujú. Está bien que él opine lo que quiera opinar, que sienta lo que quiera sentir. Ujú. Dice el texto. Ahora bien, Freud no dejó de reivindicar la sabiduría popular. Eso es cierto, pero ¿cómo lo hizo y para qué lo hizo? No lo dice un Freud, simplemente, sí, Freud, interpretación de los sueños, esas son cosas tontas del pópulo, de gente inculta. Y Freud era inculto, era tonto. Ajá. Estoy interpretando el texto de un Freud, no es que yo lo opine, dice el texto. Freud no dejó de reivindicar la sabiduría popular, el mito, la proximidad con el ocultismo. Léase y reléase el muy instructivo Psicoanálisis y Telepatía. Dice el texto, permítame, se los voy a dejar en la descripción. Psicoanálisis y Telepatía. Un texto jesuítico a más no poder, en el cual su autor, sin querer parecer con demasiada claridad un compañero de ruta, apela a las mayores prudencias, pero también destaca de pasada que en un análisis aparentemente neutral y objetivo, muchos puntos de convergencia entre los dos mundos. Un mismo tratamiento desdeñoso infligido por la institución, una mala reputación común de misticismo, un idéntico desprecio por parte de la ciencia oficial, una genealogía similar que debe buscarse por el lado de las oscuras pero, entre comillas, todo esto está, según esto, palabras de Freud, oscuras pero indestructibles vislumbres del pueblo. Véase volumen 18, es Psicoanálisis y Telepatía, página 170. Y todo esto, según el filósofo de la Ilustración vienesa, se está burlando de Freud, permite esta conclusión. Lo que sigue está entre comillas. Una alianza y una comunidad de trabajo entre analistas y ocultistas parecería tan natural como promisoria. Cierra comillas. Como declaración de Auflacker. No sé qué es esto, es una palabra alemán, ahorita la buscamos. Ajá. Habremos visto cosas más volterianas. Se está burlando Michel Onfray, pero, queridas, queridos, si ustedes, digamos, se dan la oportunidad de leer, no nada más el título, porque se nota, por eso mi risa, se nota que Michel Onfray nada más leyó el título. Psicoanálisis y telepatía, tonto Freud. Y es un ocultista, básicamente, con bata científica. No. En primer lugar, psicoanálisis y telepatía, que estoy viendo, me parece, ahorita vamos a seguir con el texto de Onfray, pero me parece que Onfray no revisa de lo que trata el texto o no lo pone. Ajá. Ahorita lo vamos a saber, pero es la historia de Freud con un paciente. El paciente tenía una hija adulta. Ajá. La hija del paciente estaba embarazada y el paciente le juraba al doctor Sigmund Freud que él, el paciente, y su hija tenían una conexión básicamente telepática, de forma tal que el paciente supo
por su conexión telepática con su hija, el momento en el cual ella había dado a luz y que su hijo, el nieto del paciente, estaba bien. Ajá. Y todo esto, digámoslo así, por obra telepática. Era la explicación del paciente. Ahora, el doctor Freud, por supuesto que no le cree al paciente. No dice, ay, no, este hombre y su hija. Sí, 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 eso es un fenómeno sobrenatural. No, usa Freud de forma correcta la palabra telepatía para aproximarse a la percepción de un sujeto sobre el amor que tenía con su propia hija, la conexión, la cercanía. Ella y yo nos amamos tanto que nos comunicamos sin la necesidad de abrir la boca. Ajá. El psicoanálisis no se va por ahí de forma literal, sino que, y esto es también algo que ya en la práctica analítica, nos abre un número, digamos, de interacciones a los psicoanalistas infinita. Ajá. Los psicoanalistas reconocemos, digámoslo así, que el ser humano, aprovechando que cada uno de nosotros nos relacionamos de forma distinta con el lenguaje, cada uno de nosotros podemos asignar significados no solo a diversas palabras, sino a diversas experiencias. Cada uno de nosotros interpreta y construye un mundo interno, de forma tal que aquello que el doctor Sigmund Freud nombró como lo inconsciente, otra gente lo puede experimentar de diversa manera. Ajá. Hablamos de la interpretación de los sueños. Ajá. El sueño, digamos, como el fenómeno psíquico introductorio de Sigmund Freud al estudio de algo más, algo que no es propiamente conducta, algo que es, podemos decirlo, lo inconsciente, el objeto de estudio del psicoanálisis. Pero, ¿y qué tal, queridas y queridos? No exagero. Si así mientras yo estoy hablando con ustedes, hay gente en diversas partes del mundo, voy a ponerlo así, no que cree en Dios, que cada día de su vida esa gente ve a Dios, habla con Dios, siente físicamente a Dios. Dios, ajá, un fenómeno psíquico. Ajá. Otra gente puede ser que no hable con Dios, pero sí habla y obtiene respuesta y a veces hasta ve a espíritus, demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Claro está, dependiendo de su propia cultura, dependiendo de su propia construcción del mundo. Ajá. ¿Les voy a decir a ellos locos? Claro que no, queridas, queridos. Pero sí puedo decir ahí, de acuerdo a lo que yo he vivido, lo que yo he estudiado, aquello que también el doctor Freud pudo concebir de acuerdo a su relación con el lenguaje, ahí hay una manifestación de lo inconsciente. Ajá. Y esos fenómenos no son tontos, no son estúpidos, no son locura, son fenómenos, digámoslo así, comunes para el ser humano. Claro está, les hablo también después de haber pasado por el diván, cosa que Michel Onfray jamás hizo. ¿A dónde voy con todo esto? El psicoanálisis construye, digámoslo, no solo una teoría, sino una práctica al respecto de lo que Freud nombró inconsciente psíquico. Ajá. El psicoanálisis. La filosofía, digámoslo así también, dependiendo de su exponente, puede construir grandes y elaboradas estructuras argumentales. Ajá. Y sin embargo, algo que, aun como niños, se nos impone es nuestra relación con el lenguaje. Y cuando digo nuestra, no hablo de la humanidad en su conjunto, sino de la humanidad como individuo, los niños, las niñas. ¿Cuántos niños no tienen amigos imaginarios? Y para ellos son
reales. De igual manera, ustedes y yo podemos soñar algo, amanecemos, no recordamos nuestro sueño, pero sabemos que fue bonito o fue feo. Amanecemos, tal vez después de haber dormido 2 horas, y amanecemos frescos como una lechuga. O después de haber dormido 10 horas, y amanecemos pesados, tristes, cansados, enojados. ¿Y por qué? Sabemos que fue por el sueño. Pero esto, por supuesto, se los aporto yo desde una perspectiva distinta a Michel Onfray. Lo que Onfray quiere es simplemente escupir nuevamente hacia arriba. Y pues que siga escupiendo, ¿no? Dice Onfray. Eh, bueno, antes de retomar la lectura de Onfray, ¿qué pasó entre Freud y su paciente? Freud le dice, lo que a usted le pasa en relación con su hija, que me parece que efectivamente el padre pudo sentir cuando su hija dio a luz, lo que usted vive con su hija, que usted nombra telepatía, tiene una explicación bastante lógica. Y Freud mismo se pone a analizar junto con el paciente aquellas noticias que al paciente, de forma, digamos, inadvertida por su propia conciencia, le hicieron darse cuenta, mi hija ya dio a luz. Ajá. Es decir, Freud explica la telepatía no como una conexión a distancia entre personas, sino simplemente yo, como padre que ama a su hija, estoy notando este detallito y este detallito y este detallito y este detallito. Yo no me doy cuenta que estoy registrando detalles efectivos, detalles reales en la comunicación, vacíos en la comunicación, que a mí, en lo personal, me sirven para darme cuenta, mi hija ya tuvo, mi hija ya dio, ya mi nieto nació y mi hija está bien. Y yo lo entiendo. ¡Puf! Conexión telepática. Ajá. Freud no le dijo, es usted un estúpido por creer en la telepatía. No. Freud le demostró, ahí estuvo este detalle y este detalle y este detalle y este detalle en la comunicación que usted notó, pero al mismo tiempo desplazó de su conciencia. Y usted efectivamente pudo notar que su nieto nació, pero no por un poder extrahumano, sino ciertamente por observaciones que su propio inconsciente captó, porque esa es parte justamente de la naturaleza de lo inconsciente. Podemos decirlo así. En la misma interpretación de los sueños, que por supuesto Onfray no está mencionando para nada, simplemente, psicoanálisis y telepatía, jajaja, Freud es un tonto, bla, bla, bla. No, no, no. Interpretación de los sueños. Freud menciona lo inconsciente como un otro yo, un algo ajeno, pero que al mismo tiempo somos nosotros. Ajá. Tenemos conciencia de ciertas cosas, pero muchas, la gran mayoría no somos conscientes de nosotros mismos, de lo que nos rodea, lo que somos capaces de procesar sin darnos cuenta. Ajá. Y eso que no procesamos o conscientemente, sino más bien inconscientemente, es enorme, podemos decirlo así. No solo hay que tener en cuenta nuestra inteligencia y nuestra conciencia, sino también la enorme capacidad que tenemos de procesar detalles de los cuales no necesariamente nos damos cuenta. Ujú. Entonces, y aquí retomando, digamos, una aproximación al psicoanálisis más decente que la que está haciendo Michel Onfray, el psicoanálisis se trata mucho de descansar en nuestra capacidad inconsciente, de decidir y de sentir. Ujú. Aprender a escucharnos, aprender a dejarnos ser. Ujú. Por eso también es importante no atacar a Michel Onfray con su libro, sino más bien ubicarlo. Bueno, Onfray pudo hacer esto, que ciertamente estamos más de la mitad del libro y se trata de escupir a Freud, escupir a Freud, escupir a Freud. ¿Por qué? Pues porque a Onfray le encanta. Es una manifestación de la sexualidad de Michel Onfray. No es necesario que un psicoanalista lo diga. Simplemente así fue. Ujú. Dice el texto. A ver,
Es verdad, esta palabra alemana, permítame un segundo. A ver, traductor, traductor, aquí está. A ver, ah, a, auf, la, aquí tiene dos puntitos la A. Esta es la palabra que aparece en el texto de Onfrey. Observador. Como declaración de observador, habremos visto cosas más volterianas. Ok, se está burlando, me parece. Dice el texto. Es cierto, esta pequeña obra maestra de retórica sofística, no sé qué es eso, ahorita lo vemos, prosigue con lo que separa ambos campos y jura, es decir, la ciencia y el ocultismo, ajá, jura por sus grandes dioses que un camino en común no es imaginable. Entonces, ¿sí o no? Porque acabas de citar a Freud diciendo, eh, ¿dónde está? Una alianza y una comunidad de trabajo entre analistas y ocultistas parecería tan natural como promisoria. Ajá. Y no solo ocultistas, queridos, religiosos, también filósofos, pero Don Freud no quiere, pues, si no, pues no. En fin, Freud dice, Onfred se burla de lo que Freud dice y luego Onfred niega lo que Freud dijo. Un camino en común no es imaginable. La correspondencia de Freud lo prueba. Él sabe, por razones estratégicas, que una confesión de proximidad franca y sólida con los ocultistas desacreditaría para siempre al psicoanálisis. Pues sí y no. ¿Cómo les explico? Todo radica en dónde está colocado el analista, en dónde, si yo como psicoanalista, por ejemplo, les traigo, no sé, de hecho, también tengo textos. Supongamos un texto de Elifaz Levi, ajá, monje benedictino, sacerdote católico, Elifaz Levi, ajá. Pero mm, si yo trajera el libro y dijera, ahora soy creyente en el ocultismo, entonces, por supuesto, mi trabajo no sería a favor del psicoanálisis. Sin embargo, si yo leo a Elifaz Levi, o si yo leo la Biblia, o si yo leo textos de filosofía, de psicología, de historia, primero como analista debo reconocer el objetivo por el cual yo abordo cierto libro. Ajá. Que eso es algo que también me asombra del psicoanálisis. Cuando uno despierta a la relación entre sujeto y significado, las, las cosas se ponen interesantes, por decirlo de una manera. Ujú. Acercarme, por ejemplo, a la Biblia es, digamos, abrir un campo de estudio, no a la figura divina, sino a la mente humana. Ajá, que ese es justamente lo que hizo Sigmund Freud con muchos de sus textos que aborda la historia bíblica. Hay un texto muy chiquito de Sigmund Freud, donde estudia al apóstol San Juan. No me acuerdo cómo se llama, eh, pero es un texto de una o dos páginas. Y es un texto donde tú dices, bueno, estás psicoanalizando, no estás simplemente diciendo, ah, sí, la Biblia, aleluya, no, sino, miren, este es un personaje histórico, dice que pasa esto, lo podemos entender como una manifestación de la dinámica inconsciente de esta y esta y esta manera, en dos o tres páginas. Es pequeñito, tal vez son cinco, pero no son más de cinco páginas. Entonces, de acuerdo a Michel Onfray, no solo, digamos, Freud era un fraude, sino que era también filósofo y no quería decirlo, y ahorita nos presenta a un psicoanálisis ocultista, cuando simplemente, y ya de manera normal para Michel Onfray, lo está descontextualizando. Ujú. Y está, por supuesto,
quiere vendernos a un Freud, en este caso, solo con el título de un artículo, Psicoanálisis y telepatía. Continúa el texto. Ah, es verdad. Al respecto, justamente para que puedan notar ustedes cómo en la historia del psicoanálisis, Freud, por un lado, dice, no hay problema, el ocultismo ahí está, podemos estudiarlo, y por otro lado, tengan cuidado analistas con lo que hacen con los textos que estudian. El caso de Carl Gustav Jung. ¿Qué pasó con Jung? En un principio se acerca a Sigmund Freud, se hace su discípulo. Freud nota la inteligencia de Jung. Jung comienza a hacer aportes muy valederos, muy concretos a la teoría y a la técnica psicoanalítica. Ajá. Y de repente Jung no solo se pelea con Freud, comienza a atacarlo. Jung. Y después de varios ataques, Freud dice, hasta aquí. No tendremos más ni la amistad, ni la relación de médicos, nada. Simplemente afuera. Lo que usted hace no es psicoanálisis. Ajá. Jung comienza un proceso que podemos llamar eh, alucinatorio, un proceso que podemos llamar delirante y no en el sentido, bueno, no sé si creativo. Aquí tendríamos justamente que abordar los textos de Carl Gustav Jung, pero les pido, investiguen, o bueno, vamos a ver el libro rojo rápidamente. En, según la historia de Carl Gustav Jung, en las noches se le aparecía un espíritu, no estoy mintiendo, a Carl Gustav Jung, de un aparente profeta llamado Eliseo, que le dictó a Jung el libro rojo. Ajá. Y por supuesto, hay grandes críticas a este libro, no solo por presentarlo como una especie de camino espiritual, sino también por las que parecen en ocasiones copias directas, tanto de pasajes bíblicos como de otros ilustraciones espirituales de otras culturas. Ajá. Miren, lo podemos. Esta página es genial. Les recomiendo mucho este archive.org. Ahí pueden acceder a mucha literatura de forma gratuita. Ajá. Pero, regresando al texto de Sigmund Freud, que por cierto, hoy no les he puesto la presentación. Ahorita se las pongo. Documentos y recursos. Aquí está, vida y obra de Sigmund Freud. Ujú. A ver, vamos a compartir presentación. Regresamos al texto de Michel Onfray. Mm, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estoy. Mm, En sus textos publicados, por lo tanto, Freud previene al lector de que no tomara partido y de que sería útil observar en él la más mínima adhesión a las tesis ocultistas. Repito, que sería inútil buscar en Freud la más mínima adhesión a las tesis ocultistas. Y es cierto, reivindica abiertamente la imparcialidad, pero habla de los, entre comillas, fenómenos telepáticos. Véase igual, página 210 del volumen 18, se está refiriendo al texto Psicoanálisis y telepatía. Y diserta sobre, entre comillas, el indiscutido favorecimiento de la telepatía por el estado del dormir. Voy a continuar. Si uno quiere no tomar partido y mantenerse imparcial, probablemente haya algo mejor que hablar de los fenómenos telepáticos. Se destaca fenómenos como en itálica, como de ladito. Ajá. Interrogado por Eduardo Weiss, Weiss, acerca del ocultismo, Freud le contesta
el 24 de abril de 1932. Mi punto de vista no es de un rechazo arrogante al límine. No sé si esto está equivocado y sería límite. Arrogante al límine. No sé si existe esa palabra. Permítame un segundo, ya aprovechando que tengo aquí abierto el navegador. Qué es límine? Límine. Límine. Ok. Limine es un gestor de arranque o bootloader moderno, avanzado de código abierto y multiprotocolo. No creo que Michel Onfray esté usando esta palabra. No creo que sea una palabra ni filosófica ni apropiada. Debe ser un error de la imprenta en el archivo de Amazon Kindle. Eh, pero bueno, eh, palabras de Freud entonces. A ver, un segundito. Palabras de Freud, mi punto de vista no es el de un rechazo arrogante al límite. Estoy dispuesto, es cierto, a creer que detrás de todo fenómeno supuestamente oculto se esconde algo nuevo y muy importante. El fenómeno de la transmisión de pensamiento, es decir, de la transmisión de los procesos psíquicos a otras personas a través del espacio. Debo la prueba de ello a observaciones hechas a luz del día y planeo expresarme públicamente sobre este punto, como es natural para usted, en su papel de pionero del psicoanálisis en Italia. Sería nefasto declararse al mismo tiempo partidario del ocultismo. Mm, Hay algo que también me llama mucho la atención en este punto. Freud era creyente, queridas y queridos. Freud era creyente, y voy a ser más específico, de Dios. Ese es el punto, pienso yo. No se trata de decir los ocultistas son tontos, lo que ellos dicen y hacen, todo es fraude, ni extender ese mismo juicio a los creyentes. Ajá. Si bien Freud, podemos decirlo, tenía una fuerte oposición a digamos, las comunidades religiosas, ujú, él mismo tenía también un trasfondo tanto histórico como cultural muy fuerte en lo que respecta a la religión. Ajá. Primer punto. El papá de Freud, cuando Freud era un jovencito, le regala su propia Biblia. Repito, el papá de Sigmund Freud le regala a su hijo Sigmund Freud su Biblia. La Biblia de Jacob Freud se la regala a su hijo. Ese fue, digamos, un obsequio hacia un jovencito que fue muy importante para la vida de Sigmund Freud. Segundo punto. Fíjense en esto. Freud crece en un hogar judío. Los padres de Sigmund Freud, los dos, papá y mamá, son judíos practicantes. Ajá. Y dentro de esta comunidad judía, el padre y la madre de Sigmund Freud deciden que la niñera de su primogénito, la niñera de Sigmund Freud, iba a ser una mujer católica. Ajá. Freud crece en un ambiente fuertemente influenciado por el pensamiento religioso judío y católico. Este detalle es muy importante para concebir, digamos, estas diferencias entre un Freud que no le importa decir creo o no creo, porque simplemente es cuestión del verbo, queridas, queridos. Es cuestión también de cómo un psicoanalista se relaciona de forma diferente con el lenguaje. Ujú. Un psicoanalista, si dice yo creo en Dios, no debemos tomarlo como un acto de fe, simplemente son palabras. Ajá. Si un psicoanalista dice yo no creo en Dios, que eso es muy curioso, eh, yo no he escuchado a ningún psicoanalista decir yo creo en Dios o yo no creo en Dios. Ajá. Simplemente, y esto también lo hago yo, si nos dejamos ser,
si yo me permito a mí mismo ser y hablar, poco a poco se rompe esa ilusión, digámoslo así, que sostiene el pensamiento religioso. ¿Cuál ilusión? Hablando justamente de ilusiones que revela y destruye el psicoanálisis. La relación entre el sujeto y su palabra. Si yo digo, creo en Dios, en una conversación cualquiera, la gente podría pensar, ay, esta persona es muy buena. Ah, ah. Una cosa es creer, otra cosa es hacer, otra cosa es ir a una iglesia. Ajá. No debemos confundir de ninguna manera la palabra con los actos y sin duda con la convivencia social. La adhesión, el sacrificio que un sujeto, hombre o mujer, está dispuesto a hacer para darle poder a un grupo. Y estamos hablando ya de algo que no es familia, queridas, queridos. ¿Cómo contribuimos como seres humanos a crear y sostener grupos, defenderlos, como si nuestra vida dependiera de eso? Ajá. Esto no lo dice Onfred, claro. Onfred quiere colocar a Freud como una caricatura, pero no. Y por supuesto no puedo presumir conocer a Sigmund Freud. No, simplemente soy un estudioso, mucho más serio que Onfred en este sentido. Entonces, queridas, queridos, no solo hablar de religión, hablar de ocultismo, hablar de fenómenos que yo mismo también en mi práctica analítica me he topado con casos donde digo, no sé cómo entender eso. Hace tiempo tuve contacto con una colega. eh, Ella tenía doctorado en psicoanálisis. Digamos, fue su forma de entrar al psicoanálisis, en ella, ¿no? Creo que la institución donde ella estudió ya no existe, pero me contó una experiencia que ella tuvo cuando era jovencita y que a ella la dejó totalmente incrédula. Vio cómo una niña movía cosas con el pensamiento. Ajá. Y no les estoy hablando de Freud, no les estoy hablando de mí, es algo que una colega me contó, no me consta. Ajá. Pero por supuesto, esto me lo expuso ella, no con un afán de decir, ay, cómo tenía razón Sigmund Freud, sino hay cosas que podemos explicarnos y cosas que no. Lo hermoso es justamente llevar la ciencia, la duda, la observación, la experimentación a esas situaciones donde nosotros no sabemos explicarnos qué está sucediendo, cómo pueden pasar ciertas cosas. Ajá. Dice el texto, regresa Michel Onfray. Por tanto, el ocultismo se interesa por los mismos objetos que el psicoanálisis falso, pero así es Onfray. Los pensamientos y otras formas psíquicas se transmiten en el espacio. Freud basa esta tesis en experiencias realizadas por él, como se recordará con su hija Ana, a quien dirá a Carl Abraham que tiene, entre comillas, sensibilidad telepática. Queridas, queridos, miren, dice, véase carta del 9 de julio de 1925. Curioso, hablando ya de un Freud avanzado en años. Ajá. Y claro está, también una Ana adulta, me parece. Dice el texto. Sin embargo, afirmarse camarada de los ocultistas sería suicida para el psicoanálisis, puntos suspensivos. Pues sí, es que podemos decirlo. El psicoanálisis no solo era una forma de pensamiento, sino también para 1925 un movimiento que en muchos sentidos rebasaba la misma figura y poder e influencia del doctor Sigmund Freud, que eso ya es decir mucho, queridas, queridos. Cuando uno lee a Freud,
se da cuenta de la enorme capacidad que tenía él como persona, no solo como pensador, sino todo el poder, digamos, para dar forma a su propia vida. Ujú. Dice el texto. Otras cartas al mismo interlocutor, entiéndase Carl Abraham, véase la carta del 8 de mayo de 1932, suman elementos al jesuitismo freudiano. Se está burlando, jesuitismo, digamos, como un camino espiritual de Sigmund Freud. El ocultismo, sí, los ocultistas, no. Sobre el tema se refería a puntos suspensivos, los psicoanalistas por su puntos suspensivos, y esto en signos de admiración, cientificidad. Ajá. Eh, Miren, queridas, queridos, me adelanté al texto. Lo que ahorita Michel Onfray está narrando, claro está, Michel Onfray no dice nada hasta este momento sobre la experiencia de Freud con Jung. Fue una experiencia entre 1910 y 1914. Ajá. Una experiencia que a Freud le deja un sabor muy amargo porque Freud, en un momento de su historia, de su vida, estuvo a punto de decirle a Jung, ten, el psicoanálisis ahora es tuyo. Eres una persona muy capaz, eres una persona muy inteligente, entiendes el psicoanálisis, ahora no solo sé mi discípulo, sino sé tú quien guíe al psicoanálisis lejos del judaísmo, porque el psicoanálisis sufrió mucho por la característica racial o étnica de Sigmund Freud de ser judío. Ajá. Entonces, queridas, queridos, miren, creo que ahí todavía estaba Jung, no, ya no, y estamos hablando de 1920, aprovechando que estamos aquí ¿cómo se llama? Miren, tercer Congreso Psicoanalítico Internacional, y aquí está Freud y Jung. Este de aquí es Jung. Para 1914 habían roto toda relación. Ujú. Y Freud pasó por un momento muy, muy amargo en su vida. ¿Por qué? Pues porque no podía descansar. Tenía que seguir a cargo del psicoanálisis y tratar de guiar al conjunto de voluntades que giraban en torno al psicoanálisis y a su propia persona. Ujú. 70 años, imagínense, ya queriendo retirarse. No pudo. Dice el texto. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es verdad. Onfray llamando como de una forma ridícula la pretensión de cientificidad que Freud otorga al psicoanálisis. No lo entiende Onfray, podemos nosotros explicarlo, podemos nosotros justificar que Freud efectivamente fundó una ciencia, pero no era difícil de seguir, no era difícil. Anda, el lapsus. Yo quería decir que no era fácil de seguir sin hacer ciertos sacrificios. No es difícil de seguir hasta cierto punto, pero hay que hacer sacrificios. Como les comento, para nosotros destacar o señalar al psicoanálisis como ciencia, debemos reconocer no solo cierta relación que nosotros como seres humanos tenemos con el lenguaje y con nosotros mismos, una relación fundada justamente en nuestra capacidad de sentir. Ujú. A partir de esta relación, yo mismo puedo pensar cosas que no me gustan. Yo puedo sentir cosas que no quiero sentir. Razón por la cual voy apartándome de cierto contenido que yo creo, que yo genero o que yo entro en contacto, ya sea de mí o del mundo. Sin embargo, esa represión que yo hago sobre contenidos no elimina los contenidos, habitan en mí. Simplemente les voy a dar otra vida a esos contenidos. Ajá. Regresando al texto de Onfray. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero en lo que respecta al fondo del asunto, siempre el mismo discurso, lo que sigue entre comillas, palabras de Freud al parecer, que un psicoanalista evite tomar público partido sobre la cuestión del ocultismo es una medida de orden puramente práctico y solo temporaria, que no constituye de manera alguna la expresión de un principio.
El rechazo despectivo de esos estudios dedicados al ocultismo sin mostrar interés por ellos significaría, en los hechos, seguir el lamentable ejemplo de nuestros adversarios. Es decir, eh, aquí por supuesto me tomo la libertad porque Onfray está haciendo lo que acostumbra. Onfray descontextualiza a Freud para tratar de burlarse de Freud. Pero ahorita en este mismo video les dije cómo hay que tener en cuenta la concepción de la dinámica inconsciente, que la acabo, digamos, de resumir en su mínima expresión. Ajá. Yo frente al lenguaje, yo frente a mí mismo. Ujú. Eh, Desde antes de que Freud formulara el psicoanálisis, la comunidad médica se reía de la hipnosis. Ujú. Hipnosis. Freud observa eso, siendo un estudiante jovencito de medicina, más o menos 20 años, poquito después de esta foto, más o menos. Ajá. Y Freud dice, ¿por qué? ¿Por qué la comunidad científica tiene que rechazar ciertos fenómenos? Y se acerca a Charcot. Ajá. Charcot efectivamente practicaba la hipnosis dentro de una comunidad médica en la cual la mayoría dice la hipnosis es un engaño, una estafa, una estupidez, es para gente tonta. Ajá. El psicoanálisis no puede ir por ese camino, sino justamente Freud se acerca a la hipnosis, descubre la sugestión, es decir, yo quiero creer, no que Freud crea, sino que las personas queremos creer en ciertas cosas y estamos predispuestos. Ajá. Hipnosis, sugestión, asociación libre. Y de repente, ¡puf! Interpretación de los sueños. Si nos acercamos a la interpretación de los sueños justamente como el campo de experimentación analítica freudiana, encontramos que el psicoanálisis se sostiene como una ciencia comprobable, como un fenómeno, ¿cómo se dice? Replicable, ajá, que se puede repetir, no como un fenómeno que digamos, soy sano mentalmente, ahora yo llevaré terapia a todo el mundo. No, eso no es psicoanálisis. Ujú. Psicoanálisis es, yo le doy significado a eso, mi sueño, mi lapsus, etcétera. Yo, no el psicoanalista. El psicoanalista a veces sí puede acercarse muchísimo al significado. Y cuando eso ocurre en un análisis, uno como analizante tiembla. Pero la experiencia más contundente es darnos cuenta, eso es mío, eso soy yo. Ese significado para mí es mi vida. Claro está, lo digo yo, no Frey. Entonces, regresando al texto, hemos avanzado una sola página, pero está bien. El texto no es tan extenso. Se trata de abordar un párrafo más. Nuestros adversarios, aquí me queden. El tono franco de la correspondencia contrasta con el estilo sumamente diplomático de los textos consagrados a esta cuestión. Psicoanálisis y telepatía, sueño y telepatía que también encontrarán en la descripción. Permítame, sueño y telepatía. 1922. Como estratega sagaz y hábil táctico, Freud conoce la necesidad de marcar distancias y sostenerlas. Es cuestión de definirse, querido Freud, pero al momento no nos has dicho ni qué es el psicoanálisis ni qué es la filosofía y tú eres filósofo y tú dices haber leído todo Freud. Pero bueno, parece ser que la lectura de Freud fue hecha con un buscador o tal vez solo superficialmente los títulos de textos. Por obvias razones, dice Freud, de ocupación del campo intelectual vienes europeo y mundial. La línea oficial, el psicoanálisis es una ciencia.
la revelación de la existencia de una camaradería con el ocultismo ocasionaría de facto un descrédito ruinoso para la causa. Dejaremos hasta aquí, queridas, queridos. Avanzamos un poquito más de una página, pero la próxima semana vamos a iniciar este mismo capítulo, o bueno, vamos a continuar este mismo capítulo con la frase en psicopatología de la vida cotidiana. Estamos en la posición, digámoslo así, la página 4448, 4484, pero justo vamos a entrar en otro estudio de otro libro de Freud, que también encontrarán en la descripción, Psicopatología de la vida cotidiana, pero nuevamente, eh, Onfray, descontextualizando, trata de vendernos a un Freud que no se sostiene. Ese es el punto, queridas, queridos. Si empecé a leer los libros críticos, que continuaré con otros en otro momento, eh, es para descubrir cómo para nosotros criticar algo hay que conocerlo y conocerlo no de manera superficial. Hay que nadar en ello. Ajá. Esto quiere decir, puedo hacer mejores críticas que Michel Onfray. Y es la verdad, digo. No es porque yo diga soy psicoanalista y por lo tanto soy creyente férreo en todo lo que dijo Freud. No. ¿Qué dijo Freud para empezar? Si nos quedamos con lo que dice un Freud, entonces Freud es un tonto. Pero entonces seríamos nosotros los tontos que le creen a un Freud. En fin, queridas, queridos, lo cierto es que amamos y odiamos con razón o sin razón. En el caso del doctor Sigmund Freud, hay gente que lo sigue odiando a muerte, con razón y sin razón. Ajá. Yo no puedo decir que lo amo o lo odio, simplemente para mí, en mi vida, su obra es fundamental. Y pues, para bien y para mal. Ajá. Cuídense mucho, queridas, queridos. Nos estamos viendo el próximo video. Nos tocan controversias Anna Freud, Melanie Klein para el jueves. Bye.